Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales por la televisión pública. Esto que tenemos aquí en pantalla es un contador que a lo largo del programa nos va a acompañar para sacar una cuenta que viene siendo la esencia de Desiguales desde que comenzó este ciclo de la televisión pública. Y nos va a marcar, en términos de desigualdades, cuántos millones de dólares en una hora ganan las empresas de alimentos y energía y al mismo tiempo cuántos nuevos pobres, efectivamente, cuántas personas caen en situación de pobreza, son expulsadas a una situación de pobreza en ese mismo tiempo. Lo vamos a comenzar ahora mismo el contador. A ver. Beneficiarse del sufrimiento es el título del último informe de Oxfam. Oxfam Internacional es un conjunto de organizaciones sin fines de lucro que vienen dando una pelea contra el hambre y la desigualdad en todo el mundo. Y lo que observan, o el dato que han dado efectivamente, y lo presentaron en el foro de Davos, ahí donde los grandes millonarios, donde los empresarios, donde los dueños del mundo discuten sus políticas y sus intereses, lo que dijo Oxfam en ese informe es, presten mucha atención, cada 33 horas, 1 millón de personas son expulsadas a situaciones de pobreza. Y cada 48 horas, estas empresas en particular, la ganancia de las empresas de alimentos y energía se aumenta en 1.000 millones de dólares. A ver, ya me da un poco de impresión mirar cuando van, no sé ni siquiera se llega al minuto, ¿no? Ahí está, 55 segundos. Y miran la cantidad de nuevos pobres que hay en el mundo. Estos son datos, por supuesto, teniendo en cuenta la población mundial. Lo que dice Oxfam, y como decía Pablo, se lo dice a los ricos más ricos, al círculo rojo del mundo, es que ante esto hay que tomar medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Dice Oxfam. Impuestos. ¿Qué tipos de impuestos? Y menciona 3 tipos de impuestos. Uno, como el que anticipó Martín Guzmán y todavía no hemos conocido, que es el de la renta extraordinaria, que es un impuesto solidario, le dicen ellos, a estas empresas de alimentos y de energía. En la Argentina sería, digo sería porque todavía no ocurrió, a las de energía, que tienen una renta extraordinaria por no haber hecho nada, por haber sido dueños de una empresa de energía en pandemia, punto. Otro tipo de impuesto que menciona Oxfam tiene que ver con un impuesto temporal a esas corporaciones que han ganado un montón, que no son estas, que son las que están ganando más que todos, pero que están ganando muchos. Y por último, un impuesto permanente a la riqueza. Se lo está diciendo, reitero esto, a los ricos más ricos del mundo, a los 2.500 ejecutivos más poderosos del mundo, que están reunidos en Suiza en este momento, hablando, diciendo qué bárbaro todo, pero sin ganas de mover un pelo. Qué drama, qué dramón estos números, pero bueno, veremos qué hacen los estados. El último elemento que alerta sobre la crisis del sistema alimentario mundial tiene que ver efectivamente con la escalada de precios producto de la guerra de la OTAN y Rusia. También venimos de 2 años y medio de pandemia. Ahora bien, lo que también alerta Oxfam es que, y ayer lo mencionábamos aquí en Desiguales también, es que esta situación no es que se da espontáneamente por estos acontecimientos extraordinarios. Estos acontecimientos extraordinarios suceden en un mundo profundamente desigual. Profundamente desigual. La cantidad de personas en situación de hambre, que pasan hambre, desde el año 2005 al 2014 venía decreciendo. Pero desde el 2015 a la fecha comenzó a aumentar nuevamente. Y esto producto de una crisis, esto en un mundo que más o menos funcionaba normalmente. Claro, en esa normalidad totalmente desigual, muy inequitativa. Bueno, ¿saben qué ocurría mientras efectivamente aumentaban los millones de personas que entraban en situación de hambre, que tenían problemas para comer? La producción de alimentos era récord. Es decir, esta cantidad de personas que sufren hambre crecía en momentos en que la producción de alimento se incrementaba de manera constante. De hecho, el año pasado, 2021, la cosecha de trigo fue récord en todo el mundo. Es decir, volvemos a insistir, esto que estamos observando aquí y que cuando terminemos el programa nos va a dar una dimensión en función de del informe de la Oxfam que se presentó en el foro de Davos,
no es producto de estos acontecimientos. Tiene que ver con un mundo desigual, hiperconcentrado en términos de cuántos son las corporaciones en el mundo que producen alimentos, dónde están radicados efectivamente, cuál es la relación política de los países que producen alimentos con aquellos que históricamente los han violentado para que, bueno, sean el granero del mundo, y eso significaba no hagan otra cosa, dedíquense a abastecernos a nosotros de materias primas. La historia de nuestro desarrollo. Miren si conoceremos de esto en América Latina. Bueno, estos acontecimientos, como la guerra y como la pandemia, suceden en un mundo profundamente desigual. Y ahora, por el aumento de precios, por el aumento desproporcionado de precios, es el último elemento de un sistema de compartir los alimentos que producimos en abundancia absolutamente desigual. Bueno, vamos a ver, reitero, el contador durante todo el programa. Durante una hora vamos a ver cuánto ganaron las empresas de alimentos y energía y cuántos nuevos pobres hay. Con este contador excelentemente hecho por la producción de Desiguales, pero también muy doloroso de observar, nos vamos a la mesa. Desiguales, programa sin libre de humo. Con Candelaria Boto, con Néstor Espósito, con Pablo Ibáñez. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Tengo enganchado el auricular al aro porque es un aro muy particular el que tengo, pero estoy bien. Arranca Cande Boto. Sí, vamos a hablar del mundo de energía, de qué está haciendo Argentina, en particular en este mundo de energía, del régimen que se salió hoy y qué ventajas y desventajas tiene. No es particularmente grabar la ganancia de este sector, sino generar incentivos, pero para la producción y la inversión. Es lo que anunciaron Guzmán y Alberto, ¿no? Sí, efectivamente, y ya de por sí esa foto fue muy importante. Después la renuncia de Roberto Feletti, la foto del presidente de la Nación con el ministro de Economía, que incluso el propio presidente alguna referencia hizo a eso. Néstor Espósito, ¿cómo le va? Lo veía recién, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Pensaban algo que decía León Gieco. Justo ayer me di cuenta que todo es cuestión de plata. Bueno, ahí hay una cuestión de plata y en lo que te vamos a contar, porque también en la Corte hablan de plata, tienen que ver con algunas de las cuestiones. A ver, yo te digo, che, por 700.000 pesos no vamos a discutir, ¿no? Vos me debes 700.000 pesos, no vamos a discutir por eso. Bueno, en la Corte pasa. Por 700 en la lucas. Corte pasa. Caruso te mata por 700 lucas. No. Y además, jamás mataría por plata, pero en este momento daríamos una discusión. Bueno, pero ahí no podés discutir. Y además, en el Poder Judicial existe lo que se llama el recurso de queja. Para que te des una idea, el recurso de queja es 3 minutos de descuento, vas 0-1 abajo y mandaste al arquero a cabecear. Bueno, te vamos a contar cuánto cuesta mandar al arquero a cabecear al arco de la Corte Suprema. La metáfora futbolera no falla, ¿no? No falla nunca. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo anda? Vamos a seguir con la cadena de referencias. Habló de la Corte, Sí. Larreta hizo algunas referencias respecto a la Corte, hablando de la disputa que tiene con el gobierno nacional, pero que además es mucho más grande porque le enfrenta con al menos 19 provincias, tiene que ver con la demanda por los fondos para la Ciudad de Buenos Aires, pero también hizo definiciones políticas en este juego de ser candidato sin decir que soy candidato. Pero además te vamos a contar un detalle muy paradójico. Larreta, que aparece como acusador, también va a aparecer en una demanda que va a iniciar dentro de 10 días el municipio de La Matanza por un dato muy particular, por haber enviado hace 40 años desde el entonces gobierno de la Ciudad de Buenos Aires familias que estaban en situación precaria a terrenos de La Matanza y otros municipios de la provincia de Buenos Aires, y hoy eso se puede convertir en una demanda millonaria, multimillonaria de La Matanza contra la Ciudad de Buenos Aires. Nos metemos directamente en ese tema. Por un momento el contador sigue, por supuesto, haciendo su trabajo, pero Sí. estoy viendo en el gol Larreta un Pac-Man de impuestos. Sí, porque Me remonta a... Qué divertido el a otros Pac-Man, tiempos, ¿no? ¿no? Dicho Es muy sea de bueno. paso, qué divertido sí, jugar al estamos hablando Pac-Man. todos ochentosos, Sí, pero estamos bueno, tirando una tiene época. que ver con esta historia de Larreta, planteando por un lado una situación bastante paradójica. Néstor lo conoce muy bien. A la Corte no le gusta mucho que le marquen la cancha en público, y Larreta salió a decir: si la Corte falla a favor de la Ciudad de Buenos Aires, yo voy a bajar, falla a favor en esta demanda de fondos de la Nación, voy a bajar los impuestos. De Lo alguna tenemos, manera, lo tenemos para escucharlo. dale, vamos a verlo Escuchémoslo. porque tiene una interpretación interesante. Cuando en la ciudad nos sacaron de un día para el otro, sin avisarnos, en el medio de la pandemia, parte de la rebaja hubo que compensarla. De la misma manera, bajamos los gastos, bajamos obras y todo. Yo me comprometí públicamente y lo ratifico ahora. Si la Corte, que es quien tiene el tema, nos devuelve la plata que nos sacó el gobierno nacional, yo automáticamente bajo los impuestos. ¿Qué pasa si la Corte no hace lo que pide Larreta? Bueno, de alguna manera le está diciendo,
como si la Corte pudiese legislar a ver si se bajan o no se bajan Pero por eso impuestos en la digo. Ciudad de Buenos Aires. Es una situación bastante paradójica que además genera incomodidad en el mundo de la justicia porque es de alguna manera una presión pública. Entendamos en estos términos que si la Corte no falla, Larreta podrá decir, bueno, yo iba a bajar los impuestos, pero no lo bajo porque la Corte resolvió Por que culpa mi de la demanda... Corte. Exactamente. ¿Puedo agregar algo? Y ahora me interesa saber cómo responde la Corte Suprema de Justicia, por lo que la conocemos a estas presiones. Pero hay algo que no deberíamos naturalizar. El jefe de gobierno porteño lo que está, me parece que está llevando adelante un chantaje bastante poco ético respecto de la ciudadanía porteña, porque lo que está diciendo es, bueno, si nosotros logramos sacarle fondos a todo el resto del país, a ustedes, ciudadanos y ciudadanas porteñas, le vamos a bajar los impuestos. Básicamente lo que hace es que cualquier argentino que no vive en la ciudad de Buenos Aires nos odia aún más, ¿no? Bueno, pero ¿y en qué situación pone también a la ciudadanía porteña las dos cosas, digamos? ¿No? Es muy perverso. Y es digamos. hasta incómodo como candidato a presidente. Claro, porque esta por situación, eso digo. claro, de jefe de gobierno, demandando como jefe de gobierno contra un planteo que hace 3 semanas tuvo la firma de 19 provincias oponiéndose al pedido de Larreta. Es decir, de alguna manera, como jefe de gobierno pide fondos a aquellas provincias a las cuales, como candidato, va a ir en todo caso Sí. Claro. a buscar votos. Es una situación incómoda desde el punto de vista político con él y también tiene que ver con esta demanda de la Corte. Me interesa lo de Néstor porque la Corte ha sido muy sensible a este tipo de planteos públicos, de marcarle los tiempos o de definir de alguna manera una presión política. Un dato y una pregunta. El dato tiene que ver con que la capital federal es el único territorio de todo el país que demográficamente no ha crecido en los últimos 2 censos. Y sin embargo es el que reclama un aumento de la coparticipación federal en desmedro de otras provincias que sí han crecido y han crecido mucho. La otra cuestión tiene que ver con, ¿qué opinan de esto María Eugenia Vidal, ex gobernadora bonaerense cuando se produjo el traspaso, pero hoy legisladora de la capital federal? Y Diego Santilli, vicejefe de gobierno cuando se inició el reclamo y hoy legislador por la provincia Claro. de Buenos Aires. Haber cruzado el riachuelo, ¿qué le generó en todo esto? ¿Qué intereses defienden? Tal cual. ¿No? ¿De qué lado están cuando se alzan las banderas? La Corte no ha tenido ningún pronunciamiento hasta ahora porque estaba esperanzada en que las partes se pusieran de acuerdo. De hecho, estiró los plazos para que siguieran negociando. La negociación no llegó a buen puerto y ahora viene la hora de la verdad. Ahora tienen que resolver. Sí, la intención de Larreta además es que lo resuelva la Corte. Claro. Porque la hipótesis de él siendo presidente, haciendo lo mismo que hizo Macri en su momento, cuando le aumentó el porcentaje de coparticipación, que no es coparticipación, es envío de fondos porque es la parte de que le corresponde a la nación, fue una decisión política que le reprocharon al resto de los gobernadores. Larreta de última que dice que esto lo resuelva salomónicamente la Corte, yo no tengo ¿Él está responsabilidad seguro política. de que la Corte va a fallar a su favor? Nadie se atreve hoy a decir que la Corte falle de una manera u otra. Da la impresión que, como decía Néstor, la Corte buscó un mecanismo de solución para no tener que intervenir y que posiblemente la Corte también encuentre una medida intermedia, porque hablando de dinero, de fondos, puede encontrar una valoración, porque lo que, para ser muy sintético, lo que dice Larreta es que esos fondos tenían que ver con el funcionamiento de la policía de la ciudad. Puede ser que la Corte considere que con un tercio de esos fondos Claro. la policía puede Funciona, funcionar, entonces entiendo. toma una decisión intermedia. Yo insisto, ¿en qué momento se corrió tanto el límite como para que una postura tan demagógica corra como si nada? Le está diciendo a un sector de la población argentina, miren, ustedes van a salir beneficiados en tanto y en cuanto nosotros empeoremos las condiciones o los recursos del resto del país. Yo no quiero salir de esto, porque ¿en qué momento esto se volvió un valor político? Sí. ¿O en qué momento dejó de restarle a alguien que hace esta propuesta? Sí, y aparte, no nos olvidemos algo. Cuando a Larreta le sacan este porcentaje de la coparticipación, lo primero que hace es crear un impuesto. Él que vive diciendo que los impuestos El de las tienen que tarjetas ser- de crédito. La Claro. tarjeta. A partir de entonces, cualquier compra radicada en la ciudad de Buenos Aires Sí. paga un impuesto extra. 1,2%. Que te lo ponen en la tarjeta de crédito. Claro, es un impuesto que uno por ahí no lo ve tan tangible si se quiere, porque no te llega la factura del impuesto dicho y hecha. Pero lo pagamos. Te llega en el resumen de la tarjeta, igual, ¿no? Claro, Lo puedes ver ahí abajo, en la última si línea. chequeas muy bien el resumen, lo ves. Entonces digo, se creó un impuesto. Digo, en la misma lógica, Pablo, de lo que vos mencionás de un discurso para la tribuna, si se Sí. quiere. Es el mismo Larreta que ahora aparece diciendo que no le tiene el respeto al presidente. Digo, un Larreta que está, digamos, subido
a un caballo llamado Milei, diría yo, que lo está llevando por la pradera a lugares que no sé si realmente los cree o si son parte de una campaña. Se le nota el exagerado del gesto, decís vos. Pero por ahí es realmente así, no lo sé. No, posiblemente se pueda entender que algunos planteos que ponen la agenda Milei de alguna manera se naturalizan también. Sí. Y al naturalizarlo es menos inquietante en términos políticos para Larreta decir, bueno, yo voy a hacer, dijo, voy a hacer una reforma previsional y laboral, no especificó, dio un argumento clásico de decir que con estas leyes laborales no se crean impuestos, no se crean nuevos trabajos, un tema discutible también, pero en todo caso no profundizó. Ahora, un Larreta o alguien que se movía en el medio, posiblemente hace 2 años, 3 años o 4 años no se animaba a hacer esa declaración pública. Y hoy, con Milei, que se ha corrido todo muy a la derecha, eso está y se hace campaña electoral con eso, digo. Se hace campaña electoral diciendo voy a hacer una reforma previsional y una reforma laboral. Sí, pero lo charlamos hace mucho tiempo acá, como que Milei metió sobre la mesa, metió en la agenda cuestiones que antes, de alguna manera... corrió la escena. Claro, y nadie se animaba a decir muy suelto de cuerpo hay que hacer una reforma previsional. No. Porque ¿qué significa una reforma previsional? ¿Qué significa hacer una reforma previsional? Por bajar lo menos jubilaciones. Pero por lo menos modificar la edad de jubilatoria, que si te jubilás a los 65 tengas que hacerlo a los 72 años o a los 70. Sí, corre la escena de agenda, corre la agenda emocional también sobre cómo esos planteos se hacen. ¿En qué momento también dejó de importar si efectivamente vos crees en eso o no, o si te garpa o no para tratar de captar votos? ¿Cómo responde la Corte históricamente este tipo de presiones? Que me parece que era la pregunta que queda pendiente de Pablo Ibáñez. A la Corte le gusta resolver sin resolver, si deja que las cosas se resuelvan solas, o resolver haciendo una cosa medio salomónica, de decirle, bueno, esto para acá y esto para acá, y nunca le da el 100% de la razón a una de las dos partes, salvo en un solo antecedente, y es bastante reciente, que son las clases presenciales en la capital federal, en plena pandemia. Fue el único caso en que la Corte le dio el 100% de la razón a una de las partes y el 0% al otro. Por lo general, Corte con una impronta muy diferente, sobre todo en la presidencia de Lorenzetti, trataba de jugar al poder y de compatibilizar los intereses de todos. Sí, con el dato particular del tema de las clases, primero que no era algo que se podía cuantificar tanto, no podías repartir algunas clases sí, algunas clases no, pero además había una cuestión de fondo que tenía que ver con la decisión de las provincias, entendida la ciudad como una provincia, que podía resolver sobre la cuestión educativa. Tenía esa particularidad, me parece. Siempre que hay números en el medio, salvo ANSES, al fin del gobierno de Cristina, que hubo un fallo también determinante para una demanda de San Luis, siempre busca como un punto intermedio. Esto que decíamos de correr la línea, ¿no?, de la cancha, YPF y Aerolíneas, 2 empresas del Estado recuperadas, ambas empresas, también se meten en lo que es esta especie de campaña presidencial de Juntos por el Cambio. Esto dijo ayer el expresidente Mauricio Macri. ¿Qué haría con Aerolíneas Argentinas? No poner $1 más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, que no exista más. O sea, hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a lo que necesitemos. Vamos a conectarnos con el mundo perfectamente sin tener que darle a Viró sus amigos $700 millones por año, Joaquín. Primero me pregunto de qué amigos habla Macri, quizás de los suyos que estuvieron en Aerolíneas Argentinas haciendo sus negociados y pidiendo millones de pesos cuando se fueron. Pero otra cosa que me pregunto es, ¿cómo se trata hoy Aerolíneas Argentinas si no es como una empresa aerocomercial? Y él puso en su momento a Isela Constantini, según trabajadores de la propia aerolínea, la mejor presidenta de los últimos años. Una presidenta que fue sacada del cargo justamente porque quería hacer las cosas bien, porque se pueden hacer las cosas bien con una aerolínea de bandera. Menciono esto porque la volaron. Cuando Isela dijo, che, ¿saben qué? Me senté con los sindicatos, quieren laburar, quieren hacer las cosas bien, tenemos potencial, Mauricio Macri le dijo, un beso. Hay otro elemento interesante que pasa desapercibido, que Aerolínea sea una aerolínea común, ¿no? ¿Y qué? No es una aerolínea común, No, es una aerolínea de bandera. Claro que sí. Que tiene otros objetivos, más allá, por supuesto, de ser gestionada de manera eficiente, pero no es el rédito comercial necesariamente. Tiene que ver con interconectar sector del país, que a veces para el privado no es un negocio. Y que además las aerolíneas de las características de aerolíneas argentinas en el mundo tienen todas subsidios estatales. Repetilo.
que todas las aerolíneas similares a aerolíneas argentinas en el mundo reciben subsidios estatales. Perdón, si no me equivoco, Lufthansa fue la que durante la pandemia fue rescatada por el gobierno, justamente por la crisis que hubo al no haber vuelos y demás, ¿no? Sí, la sensación que uno tiene con el tema de las empresas en particular, primero, también la Reta habló de YPF, que está, de alguna manera, debería ser el motor en este momento de la cuestión energética. Hay un matiz ahí. La Reta no se la juega tanto como Macri. Está bien. Yo creo que hay cierta estigmatización de como poner la solución en un solo problema. Sí, claro. Porque aunque fuese una solución fiscal, cerrar hipotéticamente aerolíneas, uno también entiende que dentro del funcionamiento general del Estado no modifica sustancialmente las cuentas del Estado de aerolíneas. Digamos, vamos a la cuestión cuantitativa exclusivamente. Dale, números. No, pero digo, si vos cerrás aerolíneas, no es que cerrás aerolíneas y resolviste la cuestión del déficit fiscal de la Argentina. No. Entonces también digo que es como una forma de enfocarse con algo que es muy, muy fácil también de atacar desde ese lugar, o que por lo menos para el mercado al que hable Macri, tiene que ver, simplifica una cuestión que en este caso con aerolínea. Y lo de YPF, uno cree que YPF en este momento es más clave que nunca. Justamente, que la cuestión energética del mundo reclama. Y hubo un planteo no tan claro de la Reta. Con lógica estatal, insisto, no con lógica privada, de negocio privado. Pero además, si estamos hablando de los problemas que genera la energía, de la crisis energética que se viene en el mundo, del tema de divisas, justamente lo que uno tiene que hacer es que YPF sea más potente que antes. Sí, pero ahí cuando hablas de lógica privada y estatal, Pablo, recuerdo cuando vino aquí el diputado de Loredo, quien fue titular de ARSAT, y aquí en Desiguales dijo, a mí no me daban un peso. Y por eso no pude largar más satélites. Solamente yo y mi familia sabemos lo que sufrimos y lo que yo trabajé para poder hacer más cosas que no pude hacer porque no me dieron un peso. Casi que confesó. Lo dijo. Casi que confesó. Se puede buscar, lo dijo de Loredo acá. Una cosita más de aerolíneas y pasamos a los anuncios de hoy. Siempre caemos en la tentación de pensar en términos de plata, ¿no? De aerolíneas. Nos llevan a esa trampa. Si efectivamente vamos a hacer esa cuenta, lo que hay que hacer no es la cuenta inicial de cuánto pones y cuánto te da aerolíneas en términos de caja concreta. Hay que ver qué vuelta da todos esos recursos, porque una aerolínea de bandera te motoriza a otros sectores productivos que no terminan en la caja de aerolíneas, terminan en otras cajas que también van al Estado, digamos. Pero esa cuenta nunca se hace. Y no solo para el Estado, digo, eso tiene un nombre en economía, se llama externalidades. A ver, dale. Y no es solo para el Estado, sino también cumple con que vivimos en un país federal y también tiene una parte comercial, de viajes de negocios, digo, de un montón de cosas que permiten que haya aerolíneas, que haya 3 vuelos, que por ahí no tiene el interés comercial de que ese vuelo vaya lleno, pero sí que esté esa posibilidad y que se abran esas redes que también son comerciales. De hecho, hay una ruta de aerolíneas argentinas hacia el sur del país, que es la ruta petrolera, que es una ruta de trabajo. Es una ruta de desarrollo, si se quiere, exclusivamente. No sé qué aerolínea comercial 100% la haría. Bueno, pero volvemos al principio del correr el sentido, ¿no? Como de nuevo pensamos que todas las empresas y todos los sectores y todas las industrias tienen que tener esta lógica de mercado y se sabe, digo, teóricamente y de la academia, y lo saben ellos también, que hay ciertos sectores que son fundamentales para el desarrollo y que la lógica no es la de que esa empresa particularmente tenga el mayor margen de ganancia, sino de que funcione en un esquema más grande y más integral. Hablando de la ruta del petróleo, mencionaba... No es la de la seda de China, es la del petróleo de Argentina. Bueno, los anuncios de hoy vinculados a inversiones en hidrocarburos, en materia energética. Estuvo el presidente de la Nación, estuvo Martín Guzmán, el ministro de Economía. Esto pasaba. Desde el punto de vista internacional, lo que hoy se vive en el mundo es que el principal problema es la inflación. En ese contexto hay una oportunidad para poder aumentar la oferta global de ciertos sectores que tienen una importancia clave estratégica en el funcionamiento de la economía global. Tenemos todo lo que el mundo reclama hoy en materia energética. ¿Qué reclama el mundo? El mundo reclama más que nada hoy gas. El gas es la energía de transición entre la energía fósil y las energías limpias, renovables, llamémoslas como querramos. Vamos a crear un régimen especial de acceso a divisas para la producción incremental de hidrocarburos que se cristalizará con un decreto presidencial. Lo que este decreto hace es apuntar a resolver limitantes y cuellos de botella del sector, permitiendo que las compañías puedan acceder a las divisas necesarias
para garantizar los equipos especiales que se requieren para obtener producción incremental. Básicamente, lo que se permite es que haya acceso a divisas para que se pueda justamente contar con los elementos que se necesitan para producir más divisas. Algunos dirán, pero le están dando a los petroleros la posibilidad de disponer de dólares en un momento en que los dólares hacen falta. Y yo les digo, sí, eso es verdad, pero antes van a tener que traer dólares para poder disponer de un pedacito de esos dólares que traigan. En verdad lo que estamos pidiéndoles es que inviertan más, que traigan más dólares y sobre ese incremental dispongan de una parte. A ver, traductor. Traductor. Candelaria Voto, ¿esto qué significa? Bien, significa que las empresas que producen petróleo y gas natural van a poder dolarizar una parte de esa ganancia sobre una producción extra y esa dolarización van a poder disponer de esos dólares, digamos, digámoslo sencillo. ¿Y esto está bien o mal? Eso quería saber. Yo sabía que se venía esta pregunta y voy a decir depende. No, voy a decir es más complejo. Es más complejo y por eso hicimos ventajas y desventajas de esta medida, porque tiene que ver, ¿no?, con lo que hablamos al principio, pero vamos primero con el lado positivo, con las ventajas. Lo que aumenta es, o sea, lo que pueden dolarizar es de la producción incremental. Entonces, la base de la producción de 2021, que ya es una producción post-pandémica, está y eso no se puede dolarizar y eso tienen que producir más que eso. Tienen que producir más que eso. Entonces, es un incentivo directo para aumentar la producción y aumentar la exploración. Claro. Eso... Ventaja, positivo, es bueno. También eso genera aumento de las inversiones en el sector hidrocarburífero. Es bueno. ¿Nos gusta? Bien. No todo, o sea, hay que decirlo, son inversiones nacionales e inversión extranjera directa. Ok. Bueno, ahí están las discusiones sobre si la ¿Eso inversión bueno, extranjera directa... Vamos a poner el... Pero a ver, explícalo un poquito más. No, porque la inversión extranjera directa es justamente inversiones de empresas multinacionales. Sí. Entonces lo que pasa con eso es que después son empresas que te van a presionar... Para llevarse la ganancia. Para llevarse la ganancia porque las casas matrices no están en la Argentina. Entonces estamos de nuevo hablando de lo que hablábamos al principio, de este círculo rojo internacional, que es el círculo rojo real que concentra el poder, el posta. Claro. Y que viene siendo cada vez más importante y va a ser cada vez más importante en este mundo de guerras. Entonces, teníamos inversiones, aumento de la producción y también incentivos para la diversificación geográfica. O sea, que haya más exploración también permite que se haya producción en todo el país. Eso, lo bueno. Lo bueno. ¿Lo malo? Lo malo. A ver. Me faltó una cosita más buena que es la mejora en la balanza comercial, que no es menor en este contexto de donde estamos todo el tiempo discutiendo por las reservas internacionales. Se supone que el aumento de la producción y de la inversión mejoraría ¿qué cosa? Bueno, que no tengamos que importar ni petróleo ni gas en invierno. Entonces eso, que hoy en día es muy problemático porque la Argentina tiene que importar energía, bueno, nos daría esa soberanía energética, que no es menor, no es un dato menor. Bien. Eso es muy positivo. Ahora, en las desventajas o en lo negativo que tenemos, y bueno, por un lado va a haber una dolarización que es del 30% de esa producción incremental en el caso del gas y el 20% para el caso del petróleo. Entonces eso es una dolarización de una parte de la ganancia. Como decía Alberto Fernández, es bueno, ustedes ganaron todo esto, les dejo dolarizar esta parte y disponer de esos dólares. Pero siempre y cuando se dé ese incremento de la producción, es decir, con todos los otros beneficios adentro. Sí, como beneficio como país es que tienen que aumentar la producción sí o sí. Sí o sí. Sí, y eso, digamos, es bueno, pero va a haber una dolarización. Y esa dolarización también hace que aumente la salida de dólares, porque justamente son empresas multinacionales o lo que sea, pero pueden sacar esos dólares afuera. Sí. Después están también los riesgos ambientales, porque hay una cuestión que no estamos teniendo en cuenta, que el año pasado se hablaba de los problemas del frac de Vaca Muerta. Bueno, esta discusión en este mundo donde falta el gas y donde en Argentina no usamos carbón dentro de la matriz energética, pero en Europa todavía se usa y en China todavía más. Bueno, el gas es como esa transición entre una producción mucho más contaminante y una menos contaminante. El tema es de dónde se da ese gas y bueno, están todas las críticas ambientales a esa forma de extracción que es de básicamente Vaca Muerta. No hay soluciones no complejas en este punto, ¿no? Sobre todo quienes están del otro lado y contra quién se da la pelea. Claro. Gracias, Cande, muy claro. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir metiendo de a poco en el ámbito latinoamericano, en el ámbito regional. Antes de meternos en Colombia, elecciones el próximo domingo, quiero que sepan que sigue funcionando nuestro contador. Recordemos, arrancamos el programa con este contador. En función de un informe del Oxfam,
En este rato, que llevamos 28 minutos de Desiguales, las ganancias de las empresas de alimentos y energía asciende a 9.000, casi 10.000 millones de dólares. Ahí está. Y tenemos al mismo tiempo, perdón, 10 millones de dólares. Entendí que estaba en miles de millones. 10 millones de dólares. Pero al mismo tiempo se van generando, van siendo expulsados a situación de pobreza 14.700 personas más o menos. Aclaración nuevamente, este número, digo, esta cuenta no la hizo Desiguales, la hizo el Oxfam y se la mostró a los millonarios más millonarios del mundo. Así es. Es una proporción, por supuesto, la que se puede mostrar en el lapso de 60 minutos, pero esto es lo que les dijeron a los que la tienen de verdad y a los que deberían en un punto sacárseles una parte de verdad. Bueno, en parte en nuestra región esas desigualdades tenemos siempre la esperanza de que se logren con gobiernos progresistas que efectivamente le den pelea a esos márgenes de concentración, esos márgenes de desigualdad. Y nos vamos a ir a Colombia. El próximo domingo hay elecciones presidenciales. La verdad es que después de muchísimo tiempo se ha conformado una alianza, una coalición llamada Pacto Histórico. Tiene Gustavo Petro como principal candidato. Hay sectores de izquierda, hay sectores más conservadores. Y lo que vamos a observar tiene que ver con el nivel de violencia que se está dando en el marco de la campaña. Vamos a ver en el marco del cierre de la campaña que fue el domingo pasado de Gustavo Petro, cómo tenía que salir del escenario. Vamos a compartir las imágenes y ya vamos a ir a varias charlas muy interesantes sobre el tema. Es Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta, la que está detrás de esos escudos. Así es. Digo, esto es un escenario, un cierre de campaña hecho por la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta, digo bien, quien acompaña a Gustavo Petro, Francia Márquez. Está hablando detrás, no se la ve porque está detrás de escudos por miedo a que le disparen. Algo que, y esto digo afortunadamente en Argentina, no estamos acostumbrados a ver. ¿Y por qué le pusieron los escudos arriba del escenario? Porque la apuntaron con un láser mientras estaba hablando y tuvieron que subir al escenario integrantes de la seguridad a cubrirla con esos escudos antibala por miedo a posibles disparos. Así se vive el cierre de campaña electoral en Colombia. En realidad un cierre que ya se dio, que ya ocurrió, como decía Pablo, el fin de semana, porque las elecciones son el próximo domingo. Ahora, estamos con una invitada, ella la vamos a ver aquí en el living de Desiguales, quien coordina la campaña en Argentina del Pacto Histórico, que es esta fórmula presidencial, para poder comprender si esto es común o si la situación, y ahí estamos ya viendo a Malca Orozco, si esta situación es habitual en Colombia o si está ocurriendo algo fuera de la norma que tenemos que mirar con lupa de cara a lo que ocurra el próximo domingo 29. Ya vamos a ir a Marco Teruggi, un colega que está trabajando efectivamente en Colombia en la cobertura de la elección, pero pudimos charlar más temprano con Ernesto Samper, expresidente colombiano, y le preguntamos en exclusiva para Desiguales por esta situación, por este clima de violencia en el marco de las elecciones del próximo domingo que pueden ser históricas. Esto nos decía. Ya no hay una presencia activa de una guerrilla desbordada como existía antes. Entonces es fácil inferir que son enemigos de la posición progresista. Y por eso se han tomado todas las medidas de seguridad, porque en esto lo que no se prevenga se lamenta. Y en Colombia han ocurrido en las últimas elecciones de los últimos años, han ocurrido hechos de violencia evidentes. En el caso mío, por ejemplo, en la campaña en que yo participé a finales de los años 80, pues fueron sacrificados 4 compañeros de candidatura presidencial de 6 que estábamos compitiendo. O sea, esto no es un hecho que sea sorpresivo, pero sí hay un hecho que lo lleva a uno a pensar de que haya sectores que estén buscando a través de la liquidación física del candidato del Pacto Histórico, pues acabar la posibilidad electoral que él tiene de ofrecer una salida. Aquí lo que va a haber no es una época de cambio como cuando se alternaban los partidos tradicionales, sino un cambio de época. Y lo que va a haber es una nueva generación de colombianos al frente del poder, y eso suscita muchos resentimientos, suscita muchos deseos de venganza o deseos
de acudir a canales no formales, no democráticos para tratar de resolver las diferencias electorales que de todas maneras van a ser resueltas o van a poder ser resueltas el próximo domingo. Bueno, ahí estaba el expresidente contando que cuando hizo su campaña electoral a finales de los años 80, si yo no escuché mal, mataron a 4 candidatos a presidente. ¿Dijo eso? Malca, te saludamos formalmente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Efectivamente, nosotros los colombianos estamos ya habituados a ver este tipo de violencia política y a finales de los 80, cuando se firma el acuerdo de paz con la guerrilla del M-19 y conforman el partido político justamente para dejar las armas y entrar a la disputa política y no armada, conforman el partido político que se llama Unión Patriótica y lanzan, pues se lanza el primer candidato a la presidencia, lo asesinan. Viene el segundo, lo asesinan, el tercero lo asesinan y el cuarto también. Entonces, wow. No hemos tenido, pues en el marco de esto, no ha sido el único, ha pasado históricamente, ya sea pues directamente por la violencia, asesinatos, desapariciones o porque hay manipulación de las elecciones y fraude. Entonces, digamos que todas estas alarmas que nosotros desde Colombia hemos venido generando en el mundo, dentro de la comunidad internacional, esta alerta temprana, no es que venga, sea una paranoia que nos hayamos inventado, sino que pues tiene un sustento y unos antecedentes históricos claros como estos que mencionaba pues justamente. Malca, ya vamos a ir a Colombia con nuestro colega Marco Teruggi, pero ¿qué es lo que está en juego hoy en Colombia en estas elecciones? La vida misma, la paz. A pesar de que ahorita en el 2016 firmamos la paz no se ha implementado cabalmente y pues vemos como las cifras permanentemente de asesinatos a líderes sociales, indígenas, campesinos, defensores ambientales están siendo asesinados, firmantes del acuerdo de paz. En ese acuerdo de paz, por ejemplo, después de que asesinaron a estos 4 candidatos presidenciales, ya se sabe hoy que hubo una cifra de más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, firmantes del acuerdo de paz, que fueron asesinados. Entonces, sistemáticamente, después de firmar la paz. Entonces, lo que estamos viviendo hoy y lo que tememos los colombianos es que se vuelva a repetir y que se siga perpetuando esa historia de guerra y de muerte que nos viene siguiendo hace décadas. O sea, estamos hablando de los 80s y esto se ha presentado desde antes también. Claro. No es el único acuerdo de paz que se ha firmado. Y pues ya van más de 150 firmantes del acuerdo de paz asesinados. Llevamos más de 30 masacres durante el año en un gobierno que se supone que es democrático y no pasa nada. El año pasado, en el 2021, Quiero aclarar, gobierna Duque, que es de alguna manera un referente de Uribe, ¿no? El referente, bueno, decimos nosotros el hijo bobo de Uribe. Perdón. Bueno. Por decirlo así. Nos vamos a ir directamente a Colombia. No sé si está en Bogotá o en Medellín nuestro colega Marco Teruggi haciendo una cobertura, corresponsal del diario Página 2, entre otros medios. Marco, ¿cómo estás aquí? Lucila Trujillo, Pablo Caruso, te saludamos desde Desiguales en la televisión pública. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy en Bogotá, luego de una larga jornada electoral, de mucho trabajo para ver cómo está la situación, cuáles son las últimas novedades. Estamos a muy pocos días de la contienda y hay un clima de tensión muy importante. Tomo un poco lo que decía Samper, ¿no? Esta idea de un cambio de época. Es decir, en las elecciones colombianas está en juego la posibilidad de que gane un gobierno que conforme una alianza de fuerzas progresistas, de izquierda, algunos sectores viniendo de los partidos liberales, y que de conjunto están planteando, digamos, modificar un statu quo que en Colombia tiene mucho tiempo, un statu quo del orden económico neoliberal, un statu quo de la violencia política sistemática, de las relaciones internacionales, y esa situación, esa posibilidad, este momento único, porque hace mucho tiempo, o es la primera vez tal vez que se está tan cerca, genera que del otro lado, en particular de las corrientes conocidas como el uribismo, es decir, aquellos que forman parte del espacio conducido por Uribe en términos económicos, políticos, estén teniendo actitudes, diríamos, preocupantes o amenazantes. No solamente lo que mostraban de candidato Petro o Francia Márquez haciendo campaña con escudos antibalas, sino, por ejemplo, diciendo que va a haber un fraude seguramente este domingo e incluso planteando
esto lo vienen trabajando desde ayer, que hubo un fraude en marzo en las elecciones legislativas a favor de Petro y del Pacto Histórico. Entonces, el gobierno, sus sectores aliados, quienes están detrás de bambalinas, están planteando que puede haber un escenario de no transparencia en las elecciones, lo cual es por lo menos llamativo, tomando en cuenta que son el gobierno. Así que este es un poco el clima que se está viviendo. Eso seguro marca cómo están las encuestas, ¿no? Todas las encuestas están favorita a Gustavo Petro. Lo que se está debatiendo es si le alcanza para llegar a ganar en primera vuelta, que tiene que tener más de 50%, o si va a segunda vuelta, que sería el 19 de marzo. Y ahí el otro debate, en caso de que hubiera una segunda vuelta, es contra quién. Y hay dos posibilidades centrales. Una, que es el candidato Federico Gutiérrez, que viene de ser alcalde de Medellín, que es un hombre muy cercano al uribismo. Él lo niega porque hoy nadie quiere estar cerca del gobierno, que tiene 70% de desaprobación, y mucho menos del expresidente Álvaro Uribe. Él viene encabezando el segundo lugar, sin posibilidad de una victoria en primera vuelta. Y en tercer lugar hay un hombre que se llama Rodolfo Hernández, que es una suerte de outsider en momento de crisis, que acá en Colombia ya lo apodaron como el Trump criollo, que plantea un discurso anticorrupción, que tiene una vaguedad muy grande en su programa económico, pero que logró conectar con una situación de crisis. Porque Colombia está en crisis social, se vio el año pasado con las grandes protestas contra Uribe, pero contra un modelo centralmente. Marco, y lo que tiene que ver con la situación en las calles, teniendo en cuenta lo que estás viendo allí en Bogotá, ¿qué se espera para el día domingo? Bueno, en primer lugar, señalar lo que muchas personas dicen acá. Hay una gran apropiación de la campaña, se está debatiendo, hay una gran necesidad de cambio, hay una gran campaña de miedo contra el candidato Petro y hay una expectativa con cierto temor a ver de qué pueda pasar. Porque por un lado puede haber un escenario de elecciones sin ningún tipo de incidente, donde se termina una votación, hay que ver la diferencia entre el conteo rápido, que puede llegar también, tal vez a dar una cifra no exacta, por eso hay que esperar el conteo definitivo, y eso terminar en un resultado que nos lleve a una victoria de Petro o a una segunda vuelta, pero también hay escenario de que se empieza a intentar enturbiar el escenario con declaraciones, por ejemplo, por parte del uribismo, que es lo que viene anunciando, o el expresidente Pastrana, que dijo que ya se hizo un golpe de Estado en Colombia, que lo encabezó Gustavo Petro. Esa es la tónica de su declaración. Y hay una tensión en el aire. El año pasado, en las protestas que duraron varios meses, hubo un saldo de 83 homicidios, digamos, de los cuales 44 aproximadamente fueron en manos de las fuerzas policiales y los otros pueden haber sido en fuerzas manos paramilitares. No me deja sorprender la cantidad de muertos de los que se habla, ¿no? De los que hablás vos, Marco, de los que hablaba Marca recién, de los que hablaba el expresidente Samper también. Digo, son números y números que en realidad son personas, ¿no? Vidas, por supuesto, familias que sufren, pero que pareciera que es parte de la vida cotidiana política colombiana. Y eso entiendo que, por lo que estás mencionando tanto Marco como vos, Malca, es lo que se quiere romper, es lo que se quiere cortar. Así es, efectivamente. Nosotros en Colombia, al no tener unas elecciones que son obligatorias... no son obligatorias. No son obligatorias y por eso mismo tenemos un abstencionismo más del 50%. En las pasadas legislativas fue el 55% la abstención. O sea, teniendo en cuenta que regularmente es el 50% la que elige al presidente de Colombia, pues entonces es una muy pequeña parte de la población la que está eligiendo los rumbos, el norte, digamos, o el sur de nuestro país. Y eso pues es lo que está intentando o lo que quiere romper el pacto histórico en este momento. Hay muchísima gente que antes no estaba participando de política justamente por esto, como que ya se ha naturalizado tanto y es como que se prefiere no participar de política, primero porque es un riesgo y segundo porque también es un daño a tu psique pues terrible, ¿no? Vivir todo el tiempo bombardeados de estás almorzando en el restaurante o en tu casa y el noticiero es masacre en tal lado, murió alguien por fuera del hospital porque no lo dejaron entrar porque no tenía la EPS, es decir, el seguro médico para poder ingresar porque si no, no te atienden, alguien baleado, bueno, millones, droga, en fin, ¿no? Claro. En nuestra charla con Ernesto Samper pudimos preguntarle también algo sobre lo que venimos reflexionando en Desiguales. El rol de los nuevos progresismos, digamos, llegado el caso de que efectivamente Petro eso represente en una hipotética presidencia en Colombia. Esto decía el expresidente Samper. Cada momento histórico tiene su momento de integración. Y así como celebramos hoy lo que fueron entre el año 2004 y el 2014 los éxitos de los gobiernos progresistas
y su visión de poder que los llevó a crear un organismo como UNASUR, que era un escenario político, no ideológico, en el cual se comenzaron a recrear conceptos como el de la paz, el de la democracia y los derechos humanos. También tenemos que aprender a leer el momento histórico y el momento de integración de estos nuevos dirigentes progresistas, que están más enfrentados a un desafío de futuro que de pasado, porque no nos olvidemos que el mensaje que transmitieron todos estos movimientos contestatarios en el 2019 de los jóvenes gritando en Chile, gritando en Colombia, gritando en México, en la Argentina, pidiendo unos cambios y pidiendo seguridad, no tenían solamente que ver con que estuvieran reclamando empleo o educación, que sería explicable, sino que estaban reclamando seguridad frente al futuro. Y es que si algo sucedió con la pandemia y con el mal comportamiento de la economía durante este invierno conservador que vivimos entre el 2014 y el 2019, es que anticipamos el futuro. Y lo que nosotros pensábamos que eran desafíos para dentro de 20 o 30 años se volvieron desafíos inmediatos. Miren ustedes, por ejemplo, la situación del cambio climático. El cambio climático no va a llegar dentro de 10 años, está comenzando a llegar ya. Muy bien, algunas reflexiones del expresidente. Nos quedan 30 segundos para cada uno, disculpas por eso. Como analista te pregunto, Marco, ¿qué significaría un triunfo del pacto histórico con Gustavo Petro para la región? Una posibilidad para Colombia de romper con el ciclo de violencia sistemática de un país que es el principal productor de cocaína en el mundo, que está alineado a Estados Unidos y que hace mucho tiempo que viene empujando para lograr salir de esa situación. Y Gustavo Petro, en los 4 años de gobierno podrían abrir esa puerta. A partir de ahí se abría un escenario de ver cómo gobernar, cómo transformar. En todo caso se rompería esto que viene gobernando en Colombia hace tanto tiempo y que trae tantos y tantas muertes como se dijo recién. Marco, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias. A ustedes. Malca, en Argentina, ¿cuántos colombianos pueden votar si lo desean hacer? Hay empadronados ahorita 14.000 colombianos. ¿Es bastante? Sí, es bastante. Sin embargo, disminuyó con respecto a los empadronados en el 2018, que eran 20.000. Entonces disminuyó en 6.000, pero esto no solamente pasó en Argentina, pasó en todo el mundo. Creemos que es consecuencia también de la pandemia, que mucha gente se devolvió a Colombia pues en medio de la situación de pandemia, porque antes había en el mundo empadronados cerca de 1.300.000 de colombianos y en este momento pues hay únicamente 930.000, más o menos 70.000 empadronados. Entonces, pues, digamos que en comparación con la cifra de colombianos que hay en el mundo, que son alrededor de 5 millones según las cifras oficiales, según otras cifras se habla incluso de 7 millones o más de colombianos, digamos que es muy bajo, ¿no? Y pues entendiendo también las condiciones en las que estamos los migrantes, en donde el único punto de votación que tenemos es el consulado, y que, por ejemplo, en Argentina el único consulado que está en Buenos Aires, claro. Y que sabemos las dimensiones de lo que es el territorio argentino, claro. Pues muchísima gente queda pues excluida. Además de eso, no tenemos un empadronamiento automático como pasa aquí, sino que tenemos que empadronarnos, y para hacerlo como extranjeros tenemos que ir al consulado a empadronarnos. Claro. Entonces, la gente que vive lejos no lo puede hacer. Malca, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por colocar en el foco a Colombia. Gracias. Bueno, y así será, por supuesto, el domingo. Tenemos Desiguales desde ya a las 9 de la noche. Estaremos muy, pero muy atentos y atentas a las elecciones. Primera vuelta con la expectativa de una buena performance del Pacto Histórico con Gustavo Petro. Nos vamos al corte y al regresar nos cuenta nuestro compañero Néstor Espósito acerca de los números, la caja de la Corte Suprema de Justicia. Ya venimos. ¿Estás en Catamarca? Estás en tu canal de bandera. La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 47 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire donde la selección juega gratis para todo el país. Donde el fútbol es de ellos y de ellas. Y donde el vértigo recorre todos los paisajes.
Un canal único, diferente. Un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina. La televisión pública. Tu canal de bandera. Un gran día para celebrar juntos. Este 25 de mayo, desde las 10, en vivo, vamos al Cabildo con Mañanas Públicas. A las 13:30 se suman los cocineros argentinos en una fiesta de sabores criollos. A las 16, todos estamos conectados frente a la plaza en celeste y blanco. La patria cumpleaños. Es un día de fiesta con vos en la televisión pública. Ficción argentina en la televisión pública. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. Muchísimas gracias y gracias también por darnos este espacio de mostrarnos por más visibilidad trans. Muchas gracias por la invitación, por esta posibilidad de encontrarnos en este día también especial para nosotros y nosotras las enfermeras y los enfermeros. Mañanas Públicas, lunes a viernes, 10 horas, televisión pública. Una piedra puede arruinarte el parabrisas, pero no el día. Tus días valen mucho. Protégelos con una cobertura para todos tus cristales. Zurich. ¡Iván! ¡Iván! Lizzy, ¿sos vos? ¿Hacemos tus empanadas con rinde más? Más vale. Le agrego rinde más a la carne porque viene con vegetales y condimentos. ¿Y te olvidas de picar? Sí, súper fácil, ¿viste? Me llevé repulga a marzo. El sabor está increíble. Te pongo un 10. Cocinar con Rinde Más es una pavada. Comprobalo vos también. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Avon presenta nuevo tinte labial Avon Power Stay. Un labial 3 intensidades de color. Dura hasta 10 horas. Con acabado natural. Avon, mira de nuevo. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando lees increíble, todo puede pasar. Hola increíble. El efecto Axe. Dove quiere saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi historia. Me encanta cuidar mi piel porque representa todo mi estilo. Mi piel es lo que me da vida, lo que me da movimiento. Mi piel es mi prenda favorita. Solo Dove tiene un cuarto de crema humectante y nutre profundamente tu piel como ningún otro jabón. Sentí la diferencia. Cuida tu prenda favorita con Dove. Tira papeles, plásticos, metales, cartones o vidrios limpios y secos en el contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Hoy elegimos mejor. Elegimos el nuevo Sedal con botellas hechas con plástico reciclado y una fórmula con 92% de ingredientes naturales, que es una bomba de nutrición y vitalidad para tu pelo. Nuevo Sedal Colección Natural. Una mejor elección para tu pelo y el planeta. Probá también el nuevo Sedal Jengibre y Ricino para un pelo más fuerte. Si llegas a la ducha, podés con todo. Nuevo jabón Rexona antibacterial. Piel suave y protegida. Usa también antitranspirante Rexona después de la ducha. Rexona, que nada te detenga. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno.
Bueno, últimos 3 minutos, reloj de Desiguales para escuchar a Néstor Espósito y para terminar viendo nuestro contador del horror. Pero bien hecho. Néstor. Vos recorriste todo el espinel judicial, apelaste en primera instancia, en cámara de casación. Cuando llegás al final de la corte y la corte te dice, no, mire, hasta acá no quiero meterme, tenés un último recurso que se llama recurso de queja o recurso de hecho. O le decís, aun cuando me dicen que la corte no tiene que revisarlo, yo igual insisto y me meto con un recurso de queja. Ese recurso de queja hasta ayer costaba 100.000 pesos. ¿Cómo la corte te cobra por esto? No, lo que hace es un depósito que está fijado por una acordada de la corte que se actualiza en una economía inflacionaria. Hasta ayer eran 100.000 pesos. A partir de hoy son 300.000 pesos. Se multiplicó por 3. ¿Quién hace el depósito, perdón? Vos, cuando vas a presentar un recurso de queja, porque ya no tenés más alternativas y vos insistís en que sos inocente o que tenés razón en un juicio laboral, en un juicio civil, en lo que sea, bueno, vas y planteas un recurso de queja. Ese recurso de queja la Corte resuelve aproximadamente 150 por semana. Y los resuelve... ¿A 300 lucas por caso? A ver, vamos a hacer la cuenta. 300 por barra, pero además con una cuestión adicional. La Corte, en la mayoría de esos recursos, aplica lo que es la plancha del artículo 280 del Código Civil y Comercial Procesal, del Código Procesal Civil y Comercial. ¿Qué es lo que dice eso? Se declara inadmisible sin siquiera meterse a revisar qué es lo que dice la causa. Entonces, en 2 parrafitos te dice, por artículo 280 se declara inadmisible, y el segundo párrafo es... piérdase el depósito por el recurso de queja. 45 palos, 45 millones de pesos por semana aproximadamente, solamente por pedirle que te lea. Claro. Solamente por eso. Por pedirle que te lea, y ellos no tienen obligación de leerlo y por lo general no te leen. ¿Y con esto qué hacen? Forman parte del presupuesto de la Corte. La Corte viene reclamando históricamente ser autárquica, manejar su propio presupuesto sin tener que depender de jefatura de gabinete. Bueno, esta es parte de los ingresos que tiene la Corte Suprema. De mínima por 45 palos por semana, que se quemen las pestañas. Los quiero imaginar ahora leyendo casos. Aprox son 180 palos al mes, más o menos al mes. El edificio está divino igual. Teniendo en cuenta que el presupuesto de la Corte son más de 63.000 millones de pesos anuales. Y no pagan ganancias, ¿no? ¿Esto también lo maneja el presidente del Consejo de la Magistratura? El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo a un último pantallazo, el final, a el informe, el contador del informe del Oxfam que se llama Beneficiarse del sufrimiento y es exactamente así. Observen, en 56 minutos, 19, casi 20 millones de dólares de ganancia a las empresas de alimentos y energía, hoy botín de guerra. En esa ganancia le va el bienestar, la situación de vida digna a 28.000, casi 29.000, 30.000 personas en un ratito nada más. Seguramente va a llegar cuando se cumpla la hora de este contador, según insistimos, no de Desiguales, en una cuenta caprichosa de Desiguales. No. Esto según la Oxfam, digo, son los números que le planteó a un nivel más grande, porque le planteó 1 millón de nuevos pobres cada 33 horas, 1 billón de ganancias cada 48 horas. Bueno, en una sola hora ocurrió todo esto. Yo diría un contador para tenerlo siempre cerca para tenerlo siempre cerca y ver en números concretos lo que muchas veces en discusiones políticas uno pierde de vista. En el mundo está ocurriendo esto. Y esta es la exigencia de los sectores más humildes de nuestro mundo a las dirigencias políticas. No fuimos. Mañana hacemos un contador también. Podríamos armar ese contador. Si arrancamos con contadores, te digo que no sé dónde paramos. Me encantaría armar un contador para cuánto va recaudando. No. Mañana, 25 de mayo, estaremos aquí en vivo en el Día de la Patria haciendo Desiguales a las 9 de la noche por la televisión pública. Adiós.